Y la ¿Me pantalla. escuchas? Pues muchas gracias a todas, a todos, todes por estar aquí en la presentación del número 2 de la revista Ecos de Economía Social y Solidaria. Es una revista que se ha ido construyendo poco a poco. Vamos a tener una mesa de diálogo, vamos a tener 2 participaciones también ahí especiales, pero me gustaría empezar compartiendo solamente un poquito algo que mientras armábamos este número, ¿no? Mientras estábamos ahí revisando los artículos, me parece que es una línea muy inspiradora de lo que estamos haciendo. Desde el inicio, desde que se soñó Ecos, una de las cosas que se dijo fue, tiene que ser una revista plural, donde haya diversidad de actores, donde se validen muchos, o sea, donde se pongan válidos y se socialicen diferentes experiencias, diferentes conocimientos, ¿no? Que sí tengan la parte académica, pero también la experiencia en campo y desde distintos ámbitos. Que sea una revista para todos, en la que puedan participar todos, todas los diferentes actores que participábamos de alguna manera en economía social y solidaria. Entonces, revisando el índice, me dio mucha esperanza encontrarme que apenas es el número 2, yo sé que todavía nos falta bastante por caminar, pero empieza a haber ese tipo de luces que nos dicen que vamos por buen camino. Al menos yo lo siento así. ¿Por qué? Porque en este número nos vamos a encontrar con la participación de quienes están trabajando y aportando desde la academia. Entonces, está Manuel y está Guillermo, que nos ayudan a teorizar, que nos presentan estas investigaciones que hacen, que sirven y nutren, pero también tenemos experiencias de quien trabaja en la economía social y solidaria, ¿no? En las organizaciones. Y dentro de quienes están ahí, insertos en las organizaciones, tenemos también, por ejemplo, publicaciones como la que nos va a presentar José Mari, recogiendo la experiencia de Mondragón, que es un grupo con muchos años de experiencia, ¿no? De la que tiene mucho que compartir, de lo cual podemos aprender, pero también tenemos, y no pudo venir aquí, no pudo estar hoy presente, pero la experiencia que comparte Raquel, que está empezando, ¿no? Que tiene una experiencia de apenas un año de estar trabajando en la economía social y solidaria, y entonces es una reflexión que ella hace desde este primer acercamiento a la economía social y solidaria, desde esta como primeros ojos que se abren a esto que se empieza a vivir, ¿no? Y lo que empieza a encontrar. Y también tenemos, por ejemplo, me da mucho gusto que en el número 2 ya haya también números, o ya haya publicaciones que no son en español, ¿no? Y que no sean en español no es que sea en inglés, al contrario, me da mucho gusto a ver que Shun nos comparte, ya también lo compartirá más tarde, ¿no? Un poema en celital, ¿sí, verdad? Tzotzil. En Tzotzil, perdón. ¿Tzotzil? Perdón, en Tzotzil. Entonces eso, el que realmente haya estos espacios para compartir otro tipo de reflexiones, además desde la reflexión que haces desde el campo y desde los pueblos originarios, y por otro lado, ¿no? También ahí hay otra colaboración de Saúl que hace algo que dice, yo hago grafiti, yo hago arte urbano. Entonces encontramos en este número el campo, encontramos la ciudad, encontramos las experiencias de muchos años, encontramos las que están empezando, encontramos a las organizaciones, encontramos a la academia. Yo sé que todavía hay mucho más, ¿no? Para que nos sigamos articulando, pero me parece que es como un pasito y algo que nos dice, vamos por buen camino. Bueno, eso quiero. Entonces, pues dejando que todo esto sí proceda, le pedimos a Adriana que nos ayude a hacer una introducción. Vamos a hablar un poquito de lo que representan estas colaboraciones que se publican en los números a la economía social y solidaria, y cómo también el articularnos desde diferentes espacios, desde la academia, con otros actores, y en este compartir conocimientos, ¿no? Que Lives lo hace muy bien. Entonces, pues te pido, Adriana, que por favor nos ayudes a compartir un poquito de esa experiencia para hacer esta introducción, y ya después pasaríamos a la mesa de diálogo. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Dónde me ven la pantalla? Ahí te ves. ¿Ahí me veo? Sí. Bueno, nada más me dicen si se escucha bien, ¿sí? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno,
Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿verdad? Los que se encuentran aquí presentes y a quienes están acompañándonos a través del medio virtual. A nombre del ITESO, la Universidad Cefita de Guadalajara y de la red de COSUB, ¿verdad? Agradezco la oportunidad de dirigirme a todos ustedes con este breve mensaje en donde nos integramos con mucho gusto. Desde Guadalajara he venido en representación, del Laboratorio de Intervención y Formación en Economía Social del ITESO. Sin duda, articular la academia con los diversos actores de la economía social y solidaria y el cooperativismo no es una tarea fácil. Creo que varios de los que estamos presentes y a la distancia podemos dar cuenta de ello. Implica, según desde como nosotros lo vemos, una gran pasión y un fuerte compromiso por lo que uno hace y por lo que uno cree. Es necesario poner la fe y la esperanza muy en alto, con el sueño de contribuir a tener una sociedad más justa. Sin duda, muchos de los que nos hemos reunido el día de hoy tenemos ese sueño, entre otras cosas que nos unen. En el laboratorio LIFE del ITESO, por ejemplo, como parte de esta red, creemos firmemente que la formación y el acompañamiento a los actores de la economía social y solidaria y los que están también en el cooperativismo son dos canales para promover una cultura, una mirada diferente de cómo podemos poco a poco ir reconstruyendo un mundo social, un mundo económico y ambiental que requiere obviamente de la solidaridad para contrarrestar muchas de las crisis actuales que nos aquejan y que nos preocupan. Para hacer eso posible, se requiere de un trabajo conjunto, de alianzas, de involucrar a instituciones, organismos, a la ciudadanía en general, y para trabajar de la mano, como diríamos coloquialmente, hombro con hombro, involucrando a las más personas posibles para que vaya creciendo esta forma de pensar, de soñar y de concretar acciones. Por ello, es interés de LIFE, entre otras, el invitar y el incentivar y motivar a quienes están a nuestro alrededor para que se animen a escribir, a compartir sus experiencias, sus reflexiones, sus saberes, sus inspiraciones sobre la economía social y solidaria a través de diferentes formatos. Uno de ellos, como ya ahorita se comentaba, se encuentra en esta revista que el lanzamiento es el día de hoy, la número 2, ¿verdad? Y que pues será un gran orgullo para su autor saber que está ya concretada esa aportación. Esa es una aportación artística, como ya se dijo, de un compañero nuestro del laboratorio. Él es diseñador gráfico, él es grafitero, pero un grafitero profesional, ¿verdad? Y se ha formado con nosotros en economía social y solidaria y ha colaborado también en diferentes proyectos y acciones en donde él ha tenido la oportunidad de conocer a las personas y a los actores que también necesitan de este proceso de ir construyendo una mejor sociedad a través de la economía social y solidaria. Anteriormente, desde LIFE, ya hubo otra aportación artística y una académica. Y esperamos en el siguiente número, pues decirlo, sorprenderlo, ¿verdad? Con otras aportaciones, ¿verdad? Algunas de carácter artístico y otras de carácter académico. Sabemos de la importancia de la revista Ecos para que exista diversidad de aportaciones, como ya ahorita lo comentaban, para contribuir a la difusión del conocimiento. Para LIFE, desde el ITESO, esto es relevante. Como parte de la red de COSUB, siempre lo que nos inspira también es contribuir en la medida de lo posible a este proyecto de esta revista. Estoy segura que así como hasta ahora, la revista ECOS contará con el compromiso de todo nuestro equipo base y de los colaboradores que están con nosotros en diferentes proyectos que realizamos. Por ello, es parte esencial de nuestras apuestas que toda la experiencia concreta que nosotros vamos realizando con una aportación y una difusión al conocimiento. Así,
Cabe también entonces la invitación a todos los que nos integramos en esta red y a través de esta revista Ecos, a que nosotros mismos con nuestros aliados podamos animarnos a escribir, a compartir, a reflexionar y a poner en alguno de los diferentes formatos que la revista nos ofrece nuestros saberes, nuestras reflexiones y nuestras inquietudes. Creo que es esto algo que necesitamos firmemente. En ocasiones, la seriedad o la formalidad de la escritura nos puede limitar o nos limita, pero recordemos que es una habilidad que va desarrollándose. Sin embargo, la experiencia y el saber, ya sea académico o pragmático, es algo inigualable de valor. Y entonces, pues abusando del micrófono, ¿verdad? Yo quiero exhortar a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos a distancia y hasta donde puedan llegar este mensaje, a que consideren seriamente la posibilidad de aportar y seguir aportando. El saber colectivo, sin duda, siempre es mayor que el saber individual. Si creemos, como agentes de la economía social y solidaria, en lo colectivo, sin duda, no debemos de tener miedo a unirnos a esta riqueza de aportar, de generar conocimiento y de difundirlo. La revista Ecos, sin duda, es una gran plataforma para ello. Y estoy segura de que muchos de los que estamos hoy de manera presencial o a distancia, si alguien requiere encontrar de nosotros, como se dice, una mano amiga para apoyarnos en esta posibilidad de escribir o de hacer alguna contribución y necesitan esa mano amiga para la difusión y divulgación del conocimiento, estoy segura que la encontrarán a ciencia cierta. Los hoy reunidos, los presentes y los no presentes, creemos, creo yo, en la transformación, en esa posibilidad de construir una mejor y más justa sociedad. Pues hagamos a través también de la generación del conocimiento un aporte en ese sentido. Creo que es algo que merecemos y que merece nuestra sociedad y nuestras generaciones futuras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a seguir ahora con la mesa 1 de diálogo de organizaciones de la comunidad de aprendizaje. En esta mesa nos va a acompañar Guillermo Díaz, José Marí, Larramel Bendy, que nos acompañan vía virtual, Manuel Ramírez y Cristina Ayala. Por allá. ¿Nos acompañas? Para esta mesa vamos a tener alrededor de 45 minutos, ya por ahí Marimar me estará ahí contando el tiempo, 30 minutos para exponer y unos de 10 a 15 minutos para preguntas y respuestas, ¿no? Primero pues les voy a hacer una pequeña semblanza de quienes nos acompañan en esta mesa. Guillermo Díaz es maestro en política y gestión pública y doctor en estudios científicos sociales por el ITESO y profesor investigador del Centro de Investigación y Formación Social de esta misma universidad. Ha sido promotor y asesor de organizaciones sociales rurales desde la década de los 80 en el ITESO y es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y cofundador de la red temática de economías solidarias y alternativas alimentarias del CONACYT. Después nos acompaña José María, también de manera virtual, es antropólogo, quien ha trabajado alrededor de más de 35 años en las cooperativas, ha sido miembro activo en la Asociación de Amigos de don José María Arrieta, y es miembro de esta asociación, y la cual es sin fines de lucro, tiene una vocación de impulsar la aplicación de los valores del pensamiento en la empresa y en la sociedad actual de manera colectiva, ¿no? De este lado nos acompaña Manuel Ramírez Casillas, es impulsor de procesos educativos, desarrollo comunitario y derechos humanos en comunidades urbano-populares, campesinas e indígenas. Es promotor de procesos de economía social y solidaria en Michoacán y en Nezahualcóyotl, Estado de México.
es miembro del CIES, coordinador e investigación del diseño académico del proyecto de formación técnico superior y universitario, cooperativismo, autogestión y del diplomado de economía social y solidaria. Y por último, tenemos a Ana Cristina Ayala, es coordinadora en educación y fomento cooperativo de Alcona desde el 2011. Fue presidenta del Consejo de Administración de Caja Popular Santa Margarita. Ha sido certificada como instructora y evaluadora por Conocer y como Learning de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, que es la GELZ. Ha participado en la publicación Las Finanzas Solidarias en algunos países de América Latina y también pues, ha sido parte de la comunidad del CIES. Entonces, aproximadamente de 5 a 7 minutos, dependiendo de lo que nos vayan marcando. Entonces, comenzamos. ¿Es contigo, Manuel? Sí. Por favor. Y para esta mesa, pues vamos a tocar una de las preguntas que nos hicieron llegar, que es que nos compartieran cuáles han sido las principales contribuciones de sus escritos a las prácticas y conocimientos de la Organización de la Economía Social y Solidaria. Bien, pues darle respuesta a esta pregunta está un poco difícil porque será ya un ejercicio de evaluación de otros respecto a lo que uno está elaborando. En este caso, el tema es balance social cooperativo, la construcción de un modelo de balance social cooperativo que logre tomar distancia respecto a las propuestas internacionales sobre el mismo tema, en particular de la Alianza Cooperativa Internacional y de otros procesos, afortunadamente o desafortunadamente, que a nivel latinoamericano e incluso europeo le dan cierta continuidad. Es decir, siguen el modelo de la ASIS y pues con mucha vehemencia porque consideran y creen que es el mejor modelo y en efecto de alguna forma lo es. Pero en este caso en particular queremos hacer una propuesta distinta porque también a nivel mundo hemos detectado varias experiencias que no parten de las que buscan otro tipo de alternativa. Por lo tanto, es importante señalar en un primer momento que es como el espíritu de texto que se presenta, porque es a su vez un proyecto, o es parte de un proyecto de investigación que tenemos como CIES aquí en la universidad. Y esto es muy importante porque entonces la experiencia ahorita muy concreta y específica giró en torno a la cooperativa LF del centro, el diseño de los indicadores que logramos llegar hasta ese momento bajo la modalidad de comunidad de aprendizaje, es decir, bajo una metodología cualitativa que hace ruptura con la ASI, porque la ASI y otra serie de organizaciones de este tipo enfatizan el papel de los expertos en la construcción del balance social cooperativo. Y nosotros la primera apuesta es que esto es una construcción que viene desde abajo y que desde las identidades, desde las experiencias, desde los valores, desde las ilusiones, emociones, sentimientos, etcétera, desde ahí se puede diseñar otro modelo, otra manera de balance social cooperativo. Y en efecto, esta experiencia nos ha dado pauta para detectar que es factible, que es posible, pero sí me gustaría enfatizar rápidamente, de manera muy precisa, que la metodología que se empleó en este proceso es evidentemente cualitativa. Y ahí es otro momento de ruptura con la ASI, porque y otras experiencias, porque la mayoría está basada en metodologías cuantitativas. Y específicamente, ya utilizando un término dominguero, están sustentadas en una metodología que todos conocemos como de orden hipotético deductivo. Y esto, pues todos sabemos de alguna forma que es una metodología que raya el viejo enemigo de las ciencias sociales, que es el positivismo. Esto tiene mucho sentido porque, imagínense ustedes, ¿cómo es posible que un balance social cooperativo, cuyo objetivo fundamental es la autoobservación crítica de lo que está sucediendo en la cooperativa,
¿cómo podemos medir cuantitativamente la democracia, la participación? Bueno, se pueden hacer esfuerzos y hay que atrevernos, no dejar de lado la parte cuantitativa, meterla, introducirla para poder llegar a ciertos indicadores que nos den cierta referencia. Pero la idea aquí, el artículo de este segundo número, va en la perspectiva eminentemente cualitativa. Y aquí enfatizaría, sin dejarlo cuantitativo, que la figura fundamental de este proceso es la investigación-acción y la comunidad de aprendizaje. Y eso pues es todo un reto, porque el compañero Modesto aquí presente sabe muy bien que poder se integró en el caso específico de la cooperativa del Centro, se integró una comunidad de aprendizaje de alrededor de 10, 12 personas, en una experiencia como es la cooperativa del Centro, de más de muchos integrantes, muchos socias, y que esa expresión institucional que se logró integrar como comunidad de aprendizaje era o es un ejercicio pues muy plural, pero también de muchas contradicciones, de un juego, de un intento de construcción consensual, etcétera, bastante tremendo. Imagínense ustedes, la metodología rápida era, tenemos un principio relativo planteado por la base, nosotros tenemos que elaborar un principio revisado y reconstruido desde las expectativas de sí, no. Y esto se logró hacer, eso se intenta mostrar en el artículo, con esta metodología cualitativa, porque la investigación-acción, como tal no lo plantea, pues es una construcción colectiva. Y lo más interesante aquí es la figura de comunidad de aprendizaje, donde jugamos el papel, el rol de facilitadores. Va por ahí, no sé, será difícil decir que una respuesta, pero ya se verá. Nos vamos a cargar muchas broncas porque pelearse con el poder, en este caso hace. Es una pelea, es un diálogo. Entonces, por ahí igual si tienen ya sus preguntas, las van anotando para al final hacer este intercambio, igual vía Zoom. Y ahora le pedimos a Guillermo Díaz si nos puede apoyar con su participación. Guillermo, ¿nos escuchas bien? Sí, cómo no, perfecto, gracias. Adelante, hasta 7 minutos, por favor. ¿Cuántos minutos? No, 7 minutos. 7 minutos, espero lograr. Muchas gracias. Quedan Algunos previos, sí, ya para no alargarlo más. Bueno, agradecerles la invitación para poder escribir en este número 2 de la revista Ecos y obviamente así es. Y a Manuel, que fue, digamos, el vínculo a través del cual pudimos participar en esto. La segunda cuestión es que lo que yo presento es prácticamente una ampliación o profundización de lo que presenté en un diplomado del año pasado, y con motivo, digamos, de este número 2, me parece oportuno poder darle redacción y contenido mucho más amplio, ¿no? a esa participación. El tercer premio que me parece importante es señalar, bueno, soy académico todavía del ITESO, digamos que no estoy jubilado, pero no retirado, y sigo colaborando con el ITESO en algunas secciones, pero más que académico me he considerado, y así me considero muchos más compañeros del ITESO, y sobre todo del centro donde participábamos, como socio académico, lo cual significa que nos parece que la articulación de las funciones universitarias en equipos de carácter interdisciplinario es algo muy importante, es fundamental. Entonces, de hecho, la investigación social que hemos venido realizando a través de los años ha estado inspirada, ha estado vinculada en torno a proyectos de intervención, en mi caso muy particular, con experiencias de carácter sobre todo rural, de economía solidaria. Pues bueno, eso. Y bueno, y finalmente señalar que pues estamos en una situación
muy grave a nivel mundial. No es una novedad para nadie, estamos en una verdadera policrisis. Morán la señala como una etapa otra vez de cierta barbarie a nivel global. Y a pesar de esta policrisis en la que estamos insertos, después de una pandemia y de una serie de enfermedades zoonóticas que al parecer van a mantenerse hacia adelante, todas las dimensiones de la crisis que estamos viviendo, a pesar de eso, uno mantiene la esperanza, mantiene ante la incertidumbre de la complejidad de lo social, mantiene la esperanza en la metamorfosis moral o en las transformaciones sociales, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo voy a tratar es acerca de la gobernabilidad o la gobernanza, y voy a presentar una serie de, digamos, de cuestionamientos o de provocaciones que para todos son, yo creo que más o menos relevantes, ¿no? Para empezar el título. En el título yo digo, ¿es posible una gobernabilidad desde abajo para gobernar al gobierno corporativo o al gobierno de las organizaciones sociales y solidarias? Porque hay diferentes posibilidades en torno a la gobernabilidad o la gobernanza. Para empezar, la propia definición, ¿no? ¿Hablamos de gobernabilidad o hablamos de gobernanza en organizaciones de economía social y solidaria? En Europa y en Estados Unidos, digamos, en el mainstreaming académico se menciona mucho más el concepto o el término de gobernanza. Pero en América Latina le damos como mayor importancia al concepto de gobernabilidad. Y por ahí hay quien dice, bueno, no nos vayamos a pelear por ambos, al parecer son complementarios. Gobernanza alude a una situación que tiene que ver con la situación de reglas del juego, y la gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de ejercer esa gobernanza, ¿no? Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con la posibilidad de que exista una gobernabilidad de carácter democrático, pero también una gobernabilidad de carácter autónomo. Es decir, puede haber gobernabilidad en nuestras organizaciones, hablo de nuestras, porque estamos insertos, colaboramos muy ciertamente de ellas, pues puede haber gobernabilidad sin democracia, y que tengan capacidad de formulación e implementación realmente de una participación de los socios y de otros actores que, digamos, confluyen con estas organizaciones. Y una tercera, digamos, cuestión es que puede haber gobernabilidad o ingobernabilidad. La existencia de gobernabilidad implica una serie de condiciones que ya veremos. La ingobernabilidad, la ausencia de esas condiciones y por lo tanto crisis de gobernabilidad. Ahora bien, Tienes un minuto. me queda un minuto. Bueno, 30 no segundos. manches, me voy entonces hasta el final, porque lo que yo estoy proponiendo finalmente es, digamos que la conclusión de este artículo, que es bastante largo. ¿Por qué es importante para las organizaciones, en términos prácticos, de acuerdo con sus características, retomar, digamos, esta relación de gobernabilidad democrática? Yo digo, habría que hacerlo desde una perspectiva compleja. Las organizaciones, nuestras organizaciones son organizaciones complejas, y por lo tanto, a lo que yo me animo al final del documento es a presentar una propuesta de evaluación, una especie de conjunción epistémica donde confluyen la complejidad y el constructivismo como propuesta evaluativa de la gobernanza democrática cooperativa. ¿Con qué características? Rápidamente las menciono. Tiene que ser, creo, así lo considero, una investigación de carácter aplicable. Segundo, debe tener una cierta característica interdisciplinaria. Tercero, debe partir de un método sistemático de carácter cualitativo. Coincido con Manuel, la verdad que darle mucho más peso a lo cualitativo que a lo cuantitativo.
Cuarto, habrá que enfocarlo desde una perspectiva más integral, más holística. Quinto, darle énfasis a los procesos organizacionales de toma de decisiones y a los mecanismos de participación social, es decir, de participación social y plural en estas organizaciones. Me parece también que habría que considerar una especie de autogestión evaluativa, más que una evaluación de carácter externo, en donde la autoevaluación participativa permita la participación de diversos niveles de la estructura y que además sea de carácter comprensiva, evaluación interpretativa. Es decir, que sea capaz de recuperar la subjetividad de los actores, la particularidad de las situaciones y sus contextos. Y finalmente, como propuesta que estoy sosteniendo en este documento, me parece que debe ser la, digamos, evaluación de la gobernanza desde la complejidad, una comunidad de aprendizaje, y coincido totalmente ahí también con nosotros. Hago una propuesta por ahí también de una serie de, una matriz con una serie de categorías analíticas, las dimensiones que están involucradas, cuáles pueden ser los observables, indicadores y algunos instrumentos de acopio de información. Son muchísimas las categorías que estoy proponiendo, no se trata de involucrarlas a todos, a todas en todo el momento. Siempre hay que utilizar el criterio de tanto cuanto y poder, digamos, ser capaces de distinguir, discriminar aquellas que son mucho más cercanas a la expectativa. Comparto varios esquemas, desde esquemas de gobernabilidad simple hasta esquemas ya de gobernabilidad compleja, operativa, y bueno, pues para terminar yo nomás diría que en esta crisis global de tipo sistémico estamos siendo también presentes, digamos, de la existencia de organizaciones que reivindican, que ofrecen resistencia y que al mismo tiempo en su emergencia nos proponen posibilidades de un mundo distinto y de una economía realmente alternativa frente a la entropía, que es un concepto muy utilizado en la complejidad, frente al desorden, la disipación de la energía y la incertidumbre. Es posible que podamos seguir avanzando en torno al fortalecimiento de la gobernabilidad de nuestras experiencias. Con esto termino, muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente los diálogos pues son muy fructíferos, pero desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero quizá en las preguntas podamos profundizar un poco más, ¿no? Ya que estamos de ese lado, me gustaría darle la palabra a Zoom, está José María, entonces si nos apoyas igual de hasta 7 minutos, por favor. Sí, cómo no. Buenas tardes desde España, desde el País Vasco. Vamos a ver. Para situarnos y para comprender, digamos, la reflexión, yo soy una persona que, bueno, pues ha estudiado sociología y antropología y que siempre he trabajado en el mundo de la empresa. Y 35 años en la empresa cooperativa. En primer lugar. En segundo lugar, les hablo desde una organización cooperativa, digamos, grande. 80 y tantas cooperativas, 75.000 socios, distribuidos geográficamente con una gran dispersión. Y con una larga historia de 75 años. En los últimos, yo personalmente he tenido la suerte de trabajar fundamentalmente en el área de las personas, en el área social y en las ventas, en la dirección de ventas en áreas distintas, muebles, agencia de viajes, franchising, digamos que distintos negocios, ventas. Desde ese marco y desde esa experiencia, de pronto, bueno, pues descubrimos que a partir del año 2008 también nos afecta
de la financiarización de la economía y, bueno, pues tenemos dificultades. Alguna dificultad con un gran sobresalto que llegó a cerrar una cooperativa de 2.500 socios. Digamos, lo que produjo un gran sobresalto. Socialmente, gracias a los mecanismos de intercooperación, ninguno de aquellos socios quedó sin trabajo. Todos continuaron trabajando, bueno, pues con cambios entre cooperativas, etcétera, ayudas de intercooperación y de solidaridad, etcétera. Pero un enorme sobresalto, porque además era una cooperativa, digamos, emblemática. Y en los últimos meses, bueno, pues 2 cooperativas abandonan Mondragón. Mondragón es una asociación de libre adhesión. El que quiere está y el que no quiere no está. 2 cooperativas, bueno, pues han decidido no estar y continuar su proyecto de una manera individual. Esto evidentemente mueve mucho digamos, las conciencias y las preocupaciones. Y a partir de ahí, bueno, desde el año ya 2000, vamos a ver, desde el año 2015, 16, un grupo de personas que hemos sido directivos en Mondragón, nos pusimos a trabajar y a hacer una reflexión compartida, unas 15 personas. Y fruto de eso es el resumen que en la revista aparece. Es una reflexión que titulamos El espejo cooperativo, que tiene como objetivos, lo que pretendíamos no es hacer un análisis ni organizativo, ni sociológico, ni económico, ni funcional, ni nada. Simplemente, pues, cómo rayos podemos revitalizar el cooperativismo y los valores cooperativos entre nosotros. Y cómo, sobre todo, podemos trasladar a la sociedad la aportación de valor que estas cooperativas, que estos socios cooperativistas realizan, porque tiene una dimensión importante y, bueno, pues tiene una generación de valor económico, de valor añadido muy importante. Esas 2 perspectivas, o sea que es pensando en cómo trasladamos esto hacia adentro. En esa reflexión, evidentemente, hay un análisis que es muy académico, que es muy correcto, que está muy bien, que responde a todos los patrones más o menos avanzados y evolucionados y que tienen que ver con una serie de elementos, de factores, nosotros lo llamamos palancas, la gobernabilidad, la gobernanza, como recién decía Guillermo, la información y la comunicación dentro de las cooperativas, el proyecto compartido o menos compartido, el liderazgo de las personas, la organización real del trabajo, la educación cooperativa. Una primera conclusión es que si todas estas palancas no funcionan, la organización cooperativa no funciona. Con una de ellas no alcanzamos nada, ni con 3, ni con 5. Tienen que funcionar todas las palancas. Una segunda conclusión es que el abordaje que hemos ido haciendo es un abordaje en los últimos 25 años, es un abordaje desde los problemas, no desde los retos. Es que los valores de las generaciones jóvenes se van perdiendo. Es que esto ya se está perdiendo su punch de contracultura. Es que, entonces, todos son problemas. No desde retos, desde retos internos. Y una segunda, digamos, pongo un elemento de un modo provocativo para la reflexión. Parece como si existiera digamos, una afirmación compartida y no formulada por todo el mundo que dice que la responsabilidad de que un proyecto cooperativo no funcione corresponde fundamentalmente a los directivos, a los de arriba. Y los de abajo, bueno, pues tienen poca responsabilidad o ninguna. Bueno,
esta es una afirmación que, bueno, que nos puede ayudar a reflexionar. Y sobre, digamos, a partir de esta afirmación, podríamos hacer, bueno, pues análisis de bastante interés, cómo funciona y cuáles son las dinámicas de un proyecto compartido de personas distintas, diversas, y en las que cada persona tiene su propio proyecto. Bueno, pues esta es la reflexión que, bueno, pues yo me propongo compartir con ustedes. Gracias. Luego avanzamos lo que haga falta. Claro, un par de cosas. Primero, mi artículo no salió en este número de la revista. Lo estuvo publicado en el artículo antiguo, en la revista anterior. La número 1, pero bueno, en esta mesa para hablar un poco de él. También me cuelo en esta mesa, no soy del mundo académico, vengo de una organización de Alcona. Y desde ahí es Es Alcona. Alcona es la Alianza Cooperativista Nacional. Justo iba a explicar, porque desde ahí es de donde lo escribimos. Justamente cuando se comenzó a hablar de esta revista, Alcona está cumpliendo 20 años. Nuestra organización es una organización que integra cooperativas, principalmente de ahorro y préstamo, pero principalmente tenemos cooperativas de ahorro y préstamo y también principalmente pequeñas y medianas. Son cooperativas de las que se consideran de nivel básico y pequeñas. Y bueno, nuestra organización estaba cumpliendo 20 años y con esos 20 años se viene como un análisis de los propios miembros de nuestra organización respecto a lo que hemos hecho durante ya durante todo este tiempo. Alcona surgió hablando de la ley, de la legislación, de que una legislación en concreto era injusta para las cooperativas de ahorro y préstamo en particular y estaba poniendo en riesgo su éxito. Bueno, al pasar 2 décadas y Alcona seguir trabajando con una ley, era necesario, primero que nada, para explicarnos a nosotros mismos cuál era la razón de después de 20 años seguir hablando del marco legislativo. Y desde ahí es que nuestro artículo se llama La necesidad del derecho cooperativo desde la perspectiva de Alcona. Lo que hago ahí es, primero que nada, escuchar o recoger distintas percepciones de los compañeros de la organización que hemos tenido en reuniones que comúnmente tenemos. Tratar de explicarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, cuáles han sido las problemáticas, cuáles han sido los procesos, y también explicar la razón de ser de nuestra lucha y entender que sigue habiendo una lucha detrás de nuestro movimiento. El hacer un artículo con estas características como de académico nos dio también la posibilidad de estudiar y leer a otros, y creo que eso es muy importante. El poder encontrar coincidencias con otras personas que en otros lugares, que en otros países o que en nuestro propio país están también tratando de construir una legislación acorde a nuestra historia, a nuestros principios y valores y a las características reales de las cooperativas que estamos. Encontramos entonces que hay Alconas en países, en Argentina, en otros lugares, que también están haciendo lo suyo para tratar de que haya un marco legislativo adecuado y que no acabe con las posibilidades de existencia, en particular de cooperativas. Y por qué no, en otros países se abren ya a una legislación acorde a toda la economía social y solidaria, ¿no? A las demás expresiones. Bien, algunas de las características que hay o por las cuales la lucha de Alcona es porque tenemos un marco regulatorio que se impone a cooperativas que ya tenían a veces hasta 30, 40 años de existencia y que de pronto decía, para que ustedes sigan operando tienen que cumplir estas características, en el caso particular, características financieras. Y de pronto únicamente la medida que se toma para decir si una SOCAV es adecuada o inadecuada es ver si cumple o no unos determinados indicadores. Nosotros lo que hacemos a lo largo de nuestro artículo es decir, bueno, hay cooperativas que pese a cumplir los indicadores financieros han tenido una negativa. Luego,
Eso lo ponemos por un lado, pero luego hay otras características que serían más adecuadas para cuando se considere una legislación para las que sería reconocer su historia, su trayectoria, su impacto en la comunidad y en los territorios en los que se inserta. Y su identidad, lo anoté, y su identidad, ¿no? Las cooperativas de ahorro y préstamo compartimos la misma identidad que el resto de las cooperativas, aunque a veces no lo parezca, porque siempre se nos mide como con una óptica distinta. Se dice que somos financieros y que pareciera que hemos perdido el alma, pero cuando uno está en contacto con cada una de las cooperativas, por lo menos con las que nosotros trabajamos, vemos las luchas incansables de los compañeros por seguir escuchando a su comunidad, haciendo comunidad, tratando de brindar servicios y generar buen vivir ahí en los entornos que tienen, bueno, en sus entornos y procesos. Pues es básicamente eso. A lo largo del artículo tratamos de explicar eso. Tratamos de explicar que hay otras fuentes que usualmente cuando se da el derecho hay distintas fuentes que lo nutren y que para hacer una legislación adecuada para el cooperativismo y la economía social se debería considerar eso. No solamente el derecho en sí, las leyes y las legislaciones, sino la historia, la identidad, las tradiciones y sobre todo el aporte que han hecho las cooperativas. Muchas gracias. En este muy pequeño diálogo, justamente lo que decía Marimar al principio, pues que tenemos diferentes experiencias y realidades de cómo vivimos la economía social y solidaria, ¿no? Desde diferentes latitudes, ¿no? Tanto también dentro de la República Mexicana, y que es un tema de que la economía social y solidaria debería de tener muchos elementos, ¿no? Tanto legislativos, también ya nos hablaron sobre la democracia, la participación, y todas las cuestiones que también evolucionan dentro de las cooperativas y de las organizaciones de la de la economía social y solidaria, respecto también a los retos económicos que vivimos a nivel internacional, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta para las y los ponentes. Adelante, Adriana. Escuchando a los invitados, pensaba yo que la confianza realmente es un elemento importante para el trabajo colectivo y para todo lo que está dentro de la economía social, solidaria y el cooperativismo. Pero me preguntaba si dentro de esta reflexión y estas experiencias, ¿qué tanto para la gobernanza de estas formas de organización la confianza se convierte en un elemento importante que contribuya como a darle larga vida a estos proyectos? Por ahí un poquito era mi inquietud al escucharlos. Recogemos otras dos preguntas y ya. Creo que Alberto había levantado primero la mano. Adelante. Sí, no, Alberto Irezábal del CIES. Lo primero es agradecerles, Memo, Cris, Manuel, José Mari, por los textos que están en el número. Me parece que están como hasta articulados, ¿no? Porque siento que van hablando de cosas que se interconectan y uno de los conceptos que me queda de fondo es lo referente a la identidad. Cómo los elementos de identidad colectivas de los grupos. Me gustó mucho escuchar las experiencias tanto de José Mari como Cris de Alcona. Y desde la perspectiva académica, tanto de Memo como de Manuel, pero cómo esa identidad también juega un rol en estos procesos, ya sea de gobernanza, de evaluación, ¿no? De mantener viva la lucha, como los retos que nos plantean. ¿Mode? Sí, gracias. Igualmente agradecer la exposición y preguntar tanto a Guillermo como a Manuel por qué la importancia ahora de que los indicadores no sean tanto cuantitativos y que sean más cualitativos. ¿Cuál ha sido ese parteaguas o esa diferencia en trabajar ahora más en temas cualitativos? Perdón. Hola, Iván Escoto del programa de Antropología Social de aquí de la Ibero. Yo quería como conectar un poco la pregunta con lo que expuso Guillermo y José María
porque creo que el tema de la gobernanza corporativa es muy importante, sobre todo en estos proyectos de economía social y solidaria, pero a la vez creo yo que es bastante complejo. Pienso en el caso que nos narraba José María, como proyectos con intereses compartidos, pero que a la vez como integran a otras organizaciones que tienen sus propios intereses y sus propias necesidades. ¿Cómo lograr articular todos esos intereses y esas necesidades diferenciadas en pues, parámetros o lineamientos que permitan más o menos pues, marchar de manera pues articulada, ¿no? Digo, los esquemas que presenta Guillermo, que estaba yo viendo, no he terminado, no he leído el artículo, pero estaba viendo sus esquemas, plantean creo que una gran complejidad para articular a todos los actores que participan en la problemática de configurar la gobernanza corporativa, pero ¿cómo se ha vivido desde la experiencia de Mondragón? ¿Cómo logran, por ejemplo, enfrentar los conflictos que se producen al incorporar a su vez a tantas organizaciones en proyectos conjuntos? Un poco esa es la pregunta. No sé si fui muy claro o enredoso, ¿no? A mí me gustaría, Carlos Cabrera de la Fundación Ebert, una pregunta para José María, pero que tal vez pueden comentar los demás si les parece relevante. Ahora que hicieron esa reflexión sobre los puntos clave para el éxito del funcionamiento de las cooperativas, mencionaste varios factores clave. En esa reflexión y tomando en cuenta la crisis que estamos atravesando y cómo les afectó a ustedes como cooperativa, ¿cómo ven el futuro del cooperativismo con los jóvenes específicamente? ¿Cómo ven que están surgiendo nuevas formas de organización, están participando en pues otro tipo de nuevos sectores, a lo mejor digitales o en otros sectores de servicios? ¿Cómo ven un poco el futuro, tanto organizativo, pero también en los sectores que están participando o podrían participar los jóvenes? Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues tenemos 5 cuestionamientos. ¿Quién quiere empezar? Leobardo de Cruz Azul. Digo, ya ves, No, ya soy de Cooperativa La Cruz Azul y bueno, no he visto el artículo precisamente del compañero José María, escribió en esta revista, pero también voy por el tema precisamente que él hace referencia a palancas de apoyo que tienen que ser para que el cooperativismo siga existiendo, y anoté algunas para darse una buena gobernanza, que es la comunicación entre lo que sería la parte de directivos con respecto a todos los socios, porque no olvidemos que en una cooperativa, en una asamblea, todos tenemos la misma capacidad de preguntar, y es ahí el momento donde entre más información se tenga con respecto a los directivos y hacia los objetivos hacia donde vamos, mejor son las preguntas y pueden ayudar muchísimo. En ese punto de la comunicación, me paso a lo que decía del liderazgo, y sí es cierto, en la lucha que se tiene por el poder, siempre hay personas que tienen mayor capacidad para discernir o ver bien un problema y tratar de compartirlo y buscar la solución. Y creo que el liderazgo, de lo que preguntaba el compañero, de que cuál es el futuro de las cooperativas, les puedo decir nada más que Cruz Azul estaba en el ambiente donde estábamos nosotros trabajando, no teníamos ese liderazgo, no habíamos salido a las calles, no habíamos compartido nuestra experiencia, y a partir de esta nueva refundación que tenemos 3 años, es conforme vamos saliendo y vamos viendo que los temas de liderazgo es a lo interior, pero también a lo exterior. Nosotros somos un vivo ejemplo que la economía social y solidaria y cooperativismo está más fuerte que nunca. Creo que al revés, tenemos mucho que hacer, pero Cruz Azul estaba fuera, siendo la cooperativa más importante. Creo que necesitamos ejercer ese liderazgo para que las demás cooperativas vayan en ese camino, sabiendo que somos un éxito en este tipo de economía, de empresa. Para empezar, una cooperativa, como su definición lo ven, es buscamos trascender en lo económico, cultural, a través de una empresa.
Si la empresa no genera utilidades o rendimientos, obviamente no es ni cooperativa ni es empresa. Entonces, tenemos que ser una empresa que genere los rendimientos suficientes como para crecer y como para que la gente viva bien. Creo que eso es lo mejor. Y por último, estoy de acuerdo con la educación cooperativa. La educación cooperativa creo que se destina el 2% por ley, 2% de los rendimientos, y lo cual no se ejerce cuando se está en el poder. ¿Por qué? Porque precisamente entre menos educación y menos información tengan los socios, pues obviamente que no pueden participar en las decisiones. Y creo que es fundamental y estoy de acuerdo. Por ahí se me fue otro punto, pero es lo que quería participar, que pues estamos en esto, estamos vivos y vamos para adelante. Creo que es parte de lo que quería participar y agradezco al compañero José María. Nuevamente un saludo desde aquí, desde la cooperativa. Ya había tenido gusto de platicar precisamente en este ámbito. Les agradezco mucho la participación, que me han permitido participar ahorita. Gracias. Muchas gracias. Manuel, si quieres empezar. Pues rápido a la pregunta directa de esto. No es que surja ahorita últimamente la parte cualitativa, siempre ha estado presente, pero por mecanismos políticos siempre de alguna forma se le ha relegado, en parte también por todo lo que está comentando tanto a nivel del País Vasco como la mayoría de las cooperativas aquí presentes. La preocupación más fuerte quizás sea de orden económico-financiera. Por lo tanto, se requiere de mecanismo de evaluación más con la capacidad de medición cuantitativa. ¿Qué tanto avanzamos, qué tanto no avanzamos, etcétera? Dejando un poco de lado, no por negligencia ni nada parecido, sino por cuestiones de tiempo, de capacidad, etcétera. Elementos de orden cualitativo más profundos, como es el tema de identidad, ¿no? La identidad es clave en este sentido, porque la tesis, ustedes lo saben muy bien, es básica. De alguna manera lo decía ahorita José María o Eduardo también. Una cooperativa es una cooperativa en la medida que genera ingresos, sin duda alguna que sí, pero también porque tiene identidad, también porque José María habla de apalancamientos, lo podemos llamar de otra manera, pero sin duda alguna es un modelo integral. Como tal, tenemos que considerarlo. Yo aportaría esta parte. Lo cualitativo es clave para poder superar una tradición, una manera de ver esto que está en la línea de la medición. No está mal. Con Armenta hemos tenido plática ya sobre esto y es una preocupación de que no podemos dejar de lado el medir o el aproximarnos a medir. Pero por eso decía hace rato, imagínense ustedes cómo hacerle para medir la confianza. Ahí se las dejo. Vamos a seguir trabajando para encontrar bien. Cristina, si nos quieres compartir alguna experiencia desde Arjona. Yo quería un poco a la pregunta a la confianza. ¿Qué tan relevante era el asunto de la confianza? Creo que es como el corazón de la relación que hay entre los socios en una cooperativa, ¿no? La relación que une a todo es justamente esa confianza. En las cooperativas de ahorro decíamos cuando no habían y de pronto eran vecinos que a veces a lo mejor ya hasta habían tenido algún pleito o no sé qué, pero de pronto decidieron poner en las manos de un vecino su patrimonio, ¿no? Todo su futuro. ¿Qué fue eso que logró que así confiaran unos en otros? Bueno, ahí tuvieron que conocerse, tuvieron que hablar, tuvieron que dialogar, tuvieron que tener un objetivo común y nació la confianza. Y luego esa confianza se tiene que ir manteniendo a lo largo de la vida de las instituciones, ¿no? Creo que ya después, en el día a día, y tiene mucho que ver con lo que compartían los compañeros, debemos luego tener relaciones, una comunicación clara, transparencia, información abierta. Tenemos que tener cercanía, los órganos de gobierno y las personas que administran tienen que tener cercanía a sus socios, tienen que estar ahí, que no parezca que comienzan a ser parte de otra cosa diferente, tienen que estar ahí tienen que administrar bien, tienen que dar resultados, coincido con los compañeros, sino pues qué confianza. Y también tendrían que estar pensando en dar la mayor cantidad de beneficios posibles para sus socios, para su comunidad.
Y creo que así esa confianza que surgió de esas relaciones interpersonales se va a ir plasmando y va a asegurar que la relación en la cooperativa por mucho tiempo. Muchas gracias, Cristina. José Mari y después Guillermo, si nos comparten sus comentarios a las preguntas, por favor. Creo que estás en silencio, José Mari. Sí, precisamente, sí, esto es bien. A ver, bueno, primero me da mucha alegría, bueno, pues escuchar a Manuel y escuchar a los compañeros de Cruz Azul y tantas personas. No tengo el gusto de conocer a Guillermo, pero me ha interesado mucho lo que él platicaba. A ver, la confianza es muy importante, pero la confianza ni se prueba ni se justifica, se siente. Y entonces la confianza es algo que se gana, que existe o no existe. Si no hay un proyecto compartido, no existirá nunca la confianza, más que en el engaño. Quiero decir, la confianza evidentemente es el resultado de muchas cosas. Uno se enamora o no se enamora y no hay argumentos. Si hay argumentos es que además de enamoramiento hay otra cosa. Con la confianza pasa lo mismo. La confianza existe o no se da, es vivencial. Entonces, en un proyecto compartido es no solamente importante, es absolutamente vital, pero es el resultado de muchísimas cosas. Si no hay información, si no hay comunicación, no puede haber. Si no hay proyecto compartido, no puede haber. Si yo no sé dónde mirar y quién marca el camino, yo no puedo confiar porque estoy arriesgando mucho de mi vida en un proyecto compartido. Vamos a ver, identidad, efectivamente, la identidad es cómo opera la identidad es clave, pero yo me atrevería a subrayar aquí, es por iluminar una parte, no es el todo, pero una parte. La mirada, yo creo que la evolución de los proyectos sociales al comienzo son dinámicos, tienen energía, pero con los años uno se va convirtiendo, lo siento, en rentista. Lo que interesa es acumular el máximo de capital. A medida que pasan los años en un proyecto y a medida que pasan los años en una persona, uno tiende a arriesgar menos, a buscar mayor confort y todo eso hace que en las decisiones en las asambleas generales donde tomamos decisiones de qué hacemos con la riqueza que hemos generado o qué vamos a hacer para generar riqueza que no somos capaces de crear, influye mucho. Junto a identidad, yo iluminaría, y esta es una conclusión en toda esta reflexión compartida que llevamos durante 5 o 6 años, ¿no? Esta misma semana pasada nos reuníamos una veintena de personas reflexionando sobre estas cuestiones, y una de las conclusiones compartidas es que con los años se produce, bueno, en nuestro caso, pero en fin, conozco cooperativismo en Francia, en Bélgica, en Europa, en muchos países, se produce una desconexión con la utopía de la transformación social. Si un proyecto de economía social no tiene, si no le mueve el objetivo de la transformación social, esa desconexión tiene efectos muy profundos y muy perversos en toda la organización y en todos los miembros de la organización.
Y evidentemente hay otros mecanismos, también una desconexión respecto a la reflexión, respecto al pensamiento. Si no hay pensamiento, si no es algo vivo, eso tiende a fenecer, a desaparecer, ¿no? Y evidentemente eso luego, bueno, pues se va produciendo un lento proceso de degradación respecto a los valores, etcétera, ¿no? Y aquí, por abordar desde una óptica profundamente optimista e ilusionante, o sea, la responsabilidad es muy compleja, claro que sí, y no corren los tiempos, bueno, pues para que el valor de la responsabilidad, bueno, pues sea una moneda corriente, pero la responsabilidad no, o sea, la responsabilidad va pareja con la solidaridad. Es decir, la solidaridad requiere responsabilidad y la responsabilidad requiere solidaridad. Desde el punto de vista filosófico es así, desde el punto de vista antropológico es así. Las personas somos personas en relación con otras personas. Si no, nunca llegamos a ser personas. O sea, responsabilidad y solidaridad. Y por dejar también algunos flashes, el futuro inmenso, enorme, ilusionante y además desde los proyectos de economía social y solidaria tenemos algo que ofrecer y tenemos algo que ofrecer que yo resumiría diciendo hay otra manera de hacer las cosas. Nosotros tenemos una propuesta. Somos capaces de hacer una empresa de otra manera. Existe otra manera de hacer las cosas. Y eso es profundamente ilusionante. Y respecto al futuro del cooperativismo y a la integración de los jóvenes, etcétera, evidentemente, si seguimos produciendo las mismas, ¿cuántas cooperativas de datos conocen? ¿Cuántas cooperativas de transporte conocen? ¿Cuántas cooperativas bueno, pues de las cuestiones que hoy están vivas en el mundo en que vivimos? Seguimos produciendo cooperativas, pues eso, tradicionales, las de siempre, las de los años 60, pero hoy la pregunta y el razonamiento de partida sigue siendo válido. ¿Cuáles son las necesidades y los retos a los que nos enfrentamos? Y a esas necesidades, que no son las mismas que el año 1960, debemos de buscar respuestas. Y hoy las necesidades son distintas y tenemos que crear nuevas cooperativas y nuevas formas de proyectos compartidos, que no necesariamente siempre tienen que ser ni pueden ser cooperativas. Agentes de transformación social en la que juntos podamos abordar esa otra manera de hacer las cosas. Muchas gracias, José Mari. Y bueno, disculpa, Guillermo, nada más vamos hasta 2 minutos y después si alguien en Zoom, Silvia, tiene algún comentario, lo pueden colocar, por favor. A ver, ¿ya participó? Sí. ¿Nos escuchas? Adelante, Guillermo. Ok. A ver, confianza. Clave. Bueno, para empezar, quisiera decir que comparto totalmente, prácticamente, suscribo y firmo lo que ha comentado José María. Me encantó lo que has compartido. Desde tu experiencia, desde tantos años ya he participado. Comparto muchísimos comentarios. Vuelvo a la confianza. A ver, desde lo académico, desde la investigación, yo digo a nivel internacional, podemos referirnos a Elinor Ostrom y su estudio de los bienes comunes. Ahí encuentra varios factores que hacen posible que la gente organizada y en común pueda sacar adelante proyectos. Documentó miles de proyectos en todo el mundo, armó un equipo de investigación amplísimo a nivel internacional y descubrió que uno de los factores fundamentales para que pueda haber éxito en este tipo de proyectos es la confianza. Y la confianza entendida, digamos, como el cemento que cohesiona, que une, que permite, aceita, digamos, también las relaciones en las organizaciones.
Bueno, eso en primer lugar. En relación a identidad, la pregunta de Alberto, me cuesta trabajo el término de identidad, porque identidad cooperativa como que queda circunscrita a un concepto muy limitado, muy defensivo. Yo hablaría de identidades, es decir, dentro de las cooperativas, de las organizaciones de economía social solidaria, y hablaría de las instituciones y organizaciones en general, lo que existen son identidades, es decir, distintos roles, digamos, dentro de una cooperativa que tienen que ver con el puesto, el liderazgo, la participación en donde estás metido, o tu no participación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que habría que complejizar también, perdón por insistir en esto, hablaría más bien de identidades, y tendría que ver con la identidad con dos tipos de factores. Por un lado, el autorreconocimiento que hacen los actores respecto a su pertenencia dentro de cierta organización. Pues, una primera cuestión es el autorreconocimiento como identidad, en los roles diversos que está jugando. Y la segunda variable sería el reconocimiento o alterconocimiento que hacen otros respecto de la cooperativa y de los sujetos que participan en ella, ¿no? De manera muy rápida contestar. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues ya vamos terminando. Nada más si hay algún comentario en Zoom. No hay nada. Bueno, pues terminamos con esta mesa 1. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias a quienes compartieron preguntas, quienes complementaron, obviamente están aquí hablando. El número 0, el número 1 y el número 2, ¿no? Que nos tomamos el lujo de hacer un número 0, están en la página, entonces los pueden consultar en la página de ECOS y ahí ya pueden leer a profundidad esto que nos comparte, bueno, Cristina del número pasado, que nos comparte Manuel, José Mari y Guillermo, bueno, y además pues, de quienes tampoco están aquí. Queríamos abrir un espacio para poder compartir, digo, algo tal cual, como está, ¿no? Escrito, y evidentemente no le íbamos a decir a Manuel que se pusiera a leer sus 48 páginas aquí, ¿verdad? Pero sí podemos... Pero sí podemos pues aprovechar a Shul, que hace una reflexión sobre la economía social y solidaria, ¿no? Que parte además pues desde el contexto indígena, nos presenta eso, nos presenta también la situación del campo, y en sus talentos artísticos pues hace un poema muy lindo en tzotzil, y también está la traducción en español, entonces está en los dos idiomas. Entonces pues doy pie, ¿no? Para que de viva voz podamos escuchar a Shul, que nos compartirá este pedacito y creo que nos termina de enriquecer y confiar. Adelante. Bienvenido. Buenas tardes a todas y todos. Así con la valga de Chic la colina y otros nichos más contón. Manchik, Chivahem, contón. Tashkai, lo intati kuchan las tibas del chapel copet. Hoy considera muchito jobuketik. Ya le la que tanael, chichnoitael, pero le conoce. Chichakal para Ostaquina. Buscar hoy críticas tas pasiliante. Y bueno, me siento un poco nervioso. Mi primera participación aquí en esta universidad me da miedo. Y nada, es un proceso que quizás, bueno, después de escuchar además grandes personajes, ¿no? Que nos hablan de la economía, pero yo quería comentarles algo un poco más íntimo, ¿no? Quizás algo que me acercó gracias a... Agradezco mucho a las personas que me han motivado, Diego, cómplice, ¿no? De esto, de invitarme y luego también de acercarme, quitarme el miedo de decir, pues lo voy a hacer, ¿no? A ver qué pasa. Y Alberto también en una de las
sesiones, ¿no? De pronto me entró un conflicto interno. Cuando empezamos a hablar sobre la economía social y solidaria, para mí muy alejado, porque había trabajado muchos años en comunidades, pero en el área de derechos humanos y de organización. Pero en todas las áreas que no tenían que ver con la economía, necesitan dinero, necesitan efectivo para salud, para educación, para muchas cosas, ¿no? Y entonces la preocupación era cómo solventar estas necesidades. Desde el área de derechos humanos pensaba y me mortificaba, ¿no? Porque además de las violencias que se sufría, no había dinero, ni siquiera para el pasaje para ir a un juzgado o hacer alguna cosa. Y fue difícil, ¿no? Y entonces cuando hablamos todavía sobre los valores, ¿no? Que puede tener, ¿no? Todo el entramado que tiene la economía social y solidaria, justo lo que acabamos de escuchar, me preguntaba, ¿qué tan fácil es al interior, desde las comunidades, construir? No que otros vengan, ¿no? Nos digan qué tenemos que hacer, sino que acá, ¿cómo llegar a construir y a crear algo? Que ha sido muy difícil. Y recuerdo claramente cuando mis papás me decían, a nadie se le niega un vaso con agua, tampoco una tortilla. Era la ley básica dentro de la casa. Quien llegaba, no sé, pero está el agua. Y ahora sí la puedes comprar. Y lo que me gusta de esta universidad es que sí puedes tomar agua donde sea. Muy bien. Bueno, entonces estas fueron las palabras que escuchaba, ¿no? Entre mi familia. Eso porque el sentido de comunidad va más allá de los vínculos familiares, ya que se entretejen con las relaciones que se dan al exterior. Al exterior digo todos, ¿no? Cómo nos construimos como sociedad. La comunidad necesita de todas las familias que la componen para poder desarrollarse y solventar sus necesidades. Y esto es la base de la organización, ¿no? Todos teníamos esa necesidad de cómo crearnos, cómo desarrollarnos y cómo defendernos como sociedad, ¿no? Ese es muy común en cualquier organización, ¿no? Y ahí se daban también la construcción de los roles que tenía la mujer, el hombre, los niños en una actividad. Con esa estructura social establecida como norma, después se fue creando como norma, no es difícil pensar en una forma de organización de economía que incluye o algo colectivo, porque el trabajo se hacía desde la familia. Y no un poco como se caracteriza ahora a veces, ¿no? Se dice las comunidades no trabajan, son flojos, ¿no? Porque hay muchos comentarios muy despectivos sobre las comunidades indígenas. Pero las estructuras se fueron dando, ¿no? Y se fueron desarrollando al interior de las mismas sociedades, se van complejizando, sí, realmente también, ¿no? Pero bueno, además de eso, cambiar el rumbo en este nuevo momento, ¿no? O simplemente con procesos que encaminen a las autonomías, o como se plantean, por ejemplo, los compañeros de Cherán en Michoacán o los compañeros zapatistas en Chiapas, cómo construyen esta colectividad para generar un sistema de economía. Y eso me dejaba también como una reflexión interna, a ver cómo puedo hacer en la comunidad donde estoy colaborando o mi propia comunidad, crear ese tipo de procesos. Bueno, muchos ya en el campo más íntimo me reflexionaba, me mandaba a pensar que muchos salimos de nuestras comunidades pensando en la superación. Yo en algún momento escuché en la escuela, dije, quiero superarme. Mi familia es campesina, mis papás no saben leer ni escribir. Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿No? Seguir la misma dinámica, ¿qué era la estructura? Y además lo que nos planteaba el mismo modelo capitalista, ¿no? Lo que nos bloqueaba para construir. Y yo sabía que era un joven ya destinado al fracaso, porque no tenía esta educación académica que me llevara, o desde niño que nos hubieran orientado de que tú puedes ser un empresario, tú puedes ser un gran escritor, o tú puedes ser un gran científico. No. El modelo educativo se dedicó a negar nuestra potencialidad. Y planteando cómo, si vamos a algo más objetivo, desde la educación. Nunca me enseñaron en idioma. Tuve que aprender el español para poder
compartir esto con ustedes, si no, no hubiera entendido así como inicié, ¿no? O Chavay Tabatsico. Mira, ¿cómo no Tabatsico ve Chavay? Muyuk. Entonces sí era importante en este diálogo de decir, ¿qué debo de hacer? Pero el problema era yo, no era la sociedad donde yo me estaba desarrollando. Entonces, otra vez regresaba el sentido del fracaso. Entonces, muchos soñamos con estudiar para salir adelante, no condenarnos en ese fracaso. Así nuestras tierras de pronto se volvieron mercancías. Para estudiar necesitabas dinero. Los papás que hacían las pocas propiedades, venderlas. Vender la casa o vender algo para poder mantenerte en la ciudad, porque en las comunidades tampoco había escuelas. Y se redujeron a pagar renta las tierras, ¿no? Otras necesidades, mientras otros también las acaparaban. Aún así, el trato institucional y la sociedad misma ve al campesino como sinónimo de ignorancia. Vendió sus tierras porque son ignorantes. Y peor aún, si son personas que pertenecemos a algún pueblo originario y sin tierras, imagínense, hablando de identidad, ¿qué voy a hacer sin tierra? Porque tuve que venderla para solventar otras necesidades. Con los anteriores gobiernos, que poco interés tuvieron para producir las tierras, muchos campesinos se dejaron seducir por el norte, migraron. Estados Unidos, Cancún, Puerto Vallarta, que son los focos de migración más de chiapanecos, abandonando sus territorios mientras las empresas mineras empezaron a tener mayor fuerza, mayor control, además del crimen organizado. Lo que está pasando en Chiapas ahora. El crimen organizado está presente y eso no lo podemos ocultar. Y se están apropiando de muchos territorios. Con la reforma salinista del artículo 27, desprotegieron las tierras. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la nueva ley minera, entregaron nuestros territorios a manos de esas empresas mineras. Mi territorio que está, yo vivo en tierras comunales, mi territorio está concesionado a 100 años, porque tenemos uranio, plata y oro. Además hay gas y petróleo en otros territorios. Muchas de ellas están en esta situación de conflicto además, ¿no? Frente a esta embestida por los gobiernos neoliberales, ¿cómo plantear un proyecto de emprendimiento empresarial de cooperativa desde las comunidades campesinas y pueblos originarios? ¿Cómo? Pensar en gobernanza, pensar en toda esta estructura, pero a ver, realmente, ¿qué podemos hacer desde el interior? Frente a esa estructura social y política, además racializada, desde un sector de la sociedad mexicana que ha tenido el privilegio para controlar el país, hablo de las empresas y, por ejemplo, Coca-Cola en San Cristóbal, y donde las reformas impuestas por ese sector ayudaron a saquear en gran medida los territorios y concesionarlos, como les comentaba, ¿cómo sucede con las empresas mineras? Nos hicieron creer que ellos, los estudiados, pueden ser los más brillantes y que por derecho divino, la gente blanca además, siempre serán nuestros patrones, los únicos con la capacidad de manejar la política a su antojo además, y además la política económica. Incluso muchos compañeros indígenas, mayas, tzotziles, como yo quizás, empezaron a blanquearse para acceder a esos privilegios políticos y económicos, porque también había una necesidad de blanquearme, negarme quién soy, para poder acceder a ese poder. Pero negarse para blanquearse tampoco era sinónimo de que te aceptaran el sector político, o el que controlaba el país, ¿no? Ahora, con propuestas que ayudan a replantear la creación de empresas con un enfoque social y solidario, como lo es en este proyecto que estamos nosotros en la maestría, que nos hace una reflexión a veces dolorosa, a veces y que nos llena, ¿no? Desde la fuerza que cada uno comparte, dices, hay un alivio, hay una esperanza, porque podemos nosotros acá expresar y decir lo que queremos y lo que sentimos en nuestro proceso de desarrollar un proyecto en nuestras comunidades, y sabemos que aquí hay un compromiso. Eso espero de nuestros profesores, de mis profesoras. Y ese compromiso se vea sin la sumisión de nadie, en un proceso de igualdad, de diálogo, y plantearnos desde donde estamos, ¿no? Desde una narrativa otra, que sea realmente solidaria, sólida, ética,
con el acompañamiento que plantea estos proyectos sociales y solidarios en campo. Reconociendo nuestros privilegios también como estudiantes. Estoy acá, además, frente a ustedes y estar en la Ibero. Y muchos otros sectores, tanto académicos, políticos, empresarios, investigadores, comunicadores y todas las que tenemos incidencia social, tenemos una gran responsabilidad en nuestra relación cotidiana con esa sociedad, la sociedad negada. Es importante reconocer entonces el grado de racismo que existe en el país, plantearnos desde donde estamos, desde nuestros privilegios además, ¿no? Es donde las propias universidades no quedan libres de estas dinámicas sociales, ¿no? Porque hemos encontrado también exclusión entre nuestra misma comunidad. A veces no entender cómo a veces nos expresamos. Ayer estaba platicando en una entrevista en la ENA y de pronto llegué en una conexión de un libro que había traducido y me preguntaban, ¿cómo tradujiste capital financiero al tzotzil? Y luego, en una reflexión que me llevaba a decir, es que dinero es el equivalente a taquín, pero taquín, a decir rico en tzotzil, no significaba lo mismo. A ulej que era rico también, a la traducción al español, ulej en tzotzil es la persona que tiene alimento, que tiene frijol, maíz y animales para comer. Y ulej, pensando en el término del español, es el que tiene recurso, tiene poder. Pero en el tzotzil, cuando hablo de taquín como dinero, pero taquín también es el arma, es la herramienta con que nos han matado, con que mataron a mi abuelo y han desaparecido a la gente. Con ese taquín, que es el fusil, es lo mismo que esa moneda. Es complejo, ¿verdad? Meternos a ese nivel de complejidad también en nuestro idioma. Entonces, a veces no nos entienden cuando nosotros queremos expresarnos, pero que venimos con otra forma de entender y ver las cosas, ¿no? Pensando en este ejemplo nada más de decir taquín. Pero en una sociedad racista, entonces, ¿cómo crear un proyecto de economía social y solidaria cuando nosotros mismos salimos de nuestros pueblos, buscamos blanquearnos para tener mayores oportunidades? Y sin esta identidad del territorio que nos marca, donde enterraron mi ombligo, ¿no? Porque eso es lo que nos comunica a nosotros, los tzotzilers en este caso, ¿no? A final de cuentas, regresamos al origen. Cuando hablamos de proyectos colectivos o sociedades cooperativas, nos damos cuenta que son prácticas que de por sí se daban al interior de las mismas comunidades, pero con otras dinámicas. Se daban cuando las personas se organizaban para construir un espacio comunitario, incluso una vivienda, hacer la milpa, para sembrar el maíz, se organizaban para hacerlo de manera colectiva y así muchas otras actividades. Las mismas luchas que se han logrado para organizar y defender el territorio frente a estos despojos se logran pero no se logran desde el escritorio ni la teorización. La autogestión es una de las herramientas más importantes de las luchas campesinas y de ellos podemos apoyarnos en la gestión de otros proyectos productivos. La autonomía de las comunidades pueden ayudar a gerenciar sus propios procesos desde sus propios territorios, recuperando sus propios territorios, y la adhesión voluntaria significa el integrar. Yo decía al compañero hace rato, cómo me siento parte de este territorio, cómo me siento parte de este proyecto. Entonces, al campo toca nuevamente ser el espacio de trabajo para generar procesos más dignos para su cuidado y desarrollo. Como sociedad toca también generar nuevos hábitos de consumo, de relaciones con el campo, la oportunidad de crear y construir empresas de economías sociales y solidarias en las comunidades campesinas y pueblos originarios. Será posible siempre y cuando sean las mismas poblaciones quienes realmente toman las decisiones, las riendas de organizarse y construir en un diálogo con el entorno natural. En consecuencia, habrá muchas preguntas todavía, ¿no? Y más barreras que también van a seguir estando ahí para llegar a este diálogo. Entender la economía social y solidaria desde un diálogo con el entorno natural y cargas raciales que están muchas veces muy impregnadas desde estas posiciones de privilegio, no caminarán. Salen. Lumlibo ishimlichi. Naili kushlejale ni kubokintai. Tatokal tajota chabu.
manchikli, ope, opotaco. Contone ki pulas bate yavi, takakane, muchas canchambas, ukluni pasi tachel, ogel, tabocolita, megonta, chocolate, cae, mucosio. Las chaño quita el chamele, ahla es el kushlekale, kushesheli yaile, ispasi talota, eilek, tanael, tanatil, muyuka. Manche, abutzinale, avish, telaleta, pajeleta, vele que, anen, chukakeo, muyuse, chule. Naos telum ni wok, ishim ni chi, chukibel bakanda ni chimakutun. La conquista. Nací tierra, crecí maíz, crecí memoria, crecí viento, nube, agua y trueno. Mas mi boca habló tu idioma, mi corazón cambiaba de lugares, mis pasos quisieron alejarse de la madre. Y fui polvo, fui humo, ruido, proyecto, programa, asistencia, problema y fui nada. Aprendí a llorar de la muerte, a ignorar la vida, a sembrar las heridas. Y fui mentira, fui robo, nostalgia, sexo, fui tolerante. Tolerante a tu hipocresía, a tu humillación, a tu robo, a tus espejos y cantos de sirena. Pero nací tierra, con alas para florecer y raíz para volar. Muchas gracias. Bravo. Uy, qué dulzura. Muchísimas gracias por el regalo. No, gracias a ustedes. Espero que haya quedado grabado. Ah, sí, qué bueno. Muy feliz. Gracias porque sí, es un regalo mueve, ¿no? Personalmente creo que será el caso de la mayoría, ¿no? Lo que comparte. Y pues creo que eso es lo rico, ¿no? De poner sobre la mesa diferentes perspectivas, diferentes realidades y ponernos a dialogar. Muchas gracias. Ya vamos cerrando, vamos a hacer solamente pues la invitación a lo que sigue, a lo que viene, ¿no? Anselmi nos va a ayudar. Aprovecho para presentarla, porque Anselmi se integra ahora también a este proyecto que es ECOS, que es la revista de Economía Social y Solidaria. Entonces, pues pasándote la batuta para los números que vienen. Gracias. Pues antes de hacer la invitación, quisiera que le demos un agradecimiento también a Marimar, que el día de hoy cierra su etapa en la coordinación de la revista ECOS y que me ha hecho un gran favor también al compartirme todo el trabajo que ha estado haciendo para poder tomar la estafeta y darle continuidad a este trabajo en la comunidad de aprendizaje. Entonces, un aplauso también para Marimar. Y pues bueno, muy brevemente, la invitación a que todas esas ideas que han quedado revoloteando en la cabeza después de tanta riqueza del día de hoy, tantas perspectivas, tantas geografías, pues las pongan en papel. Que lo podamos trabajar, que lo puedan escribir y que nos lo compartan para el siguiente número, para el número 4 de la revista ECOS, con el que ya vamos a empezar a trabajar también. El correo electrónico contacto.ecos@ibero.mx. Allí pueden preguntar sobre cómo enviar los artículos. Hay una plataforma para que se puedan subir ahí y los podamos ir trabajando. Pueden ser artículos académicos, ya vieron que pueden ser también poemas, pueden ser reflexiones, lo que sea que esté, que les parezca que pueda servir para enriquecer este diálogo en una comunidad que va creciendo, pues lo esperamos ansiosamente en la revista para poder seguir. Tenemos un reto, todos y todas, que es pues continuar este diálogo con esta diversidad, con esta amplitud, con esta profundidad para los siguientes números, y que también la revista nos sirva para poder profundizar en este camino tan sinuoso, pero también tan enriquecedor, que es el de la construcción de organizaciones de economía social y solidaria. Entonces, pues es esta invitación a que podamos colaborar en el siguiente número de la revista. Les repito, contacto.ecos@ibero.mx, y pues ahí mantenemos el diálogo para la construcción de los siguientes números. Sería todo.
Está también la convocatoria. Creo que Beto va a decir algo, pero bueno. Yo me cuelo un segundito. Perdón, lo primero es agradecer a quienes nos acompañaron a la distancia, agradecer a Selvi que acepta tomar como el bastón de relevo del trabajo, y Marimar, en especial a ti te tenemos un pequeño regalo. La comunidad de aprendizaje que estamos muchos aquí presentes, entonces pues nos da mucho gusto que hayas sido parte de la historia. Sabemos que te quedas en la comunidad de aprendizaje ahora desde el TUCH, desde tu nuevo espacio de trabajo. Entonces, ¡bravo! Ya, pues gracias a los. ¡Bravo! Gracias a quienes están conectados, que van a perder los taquitos, pero en la siguiente. Estos no hay virtuales todavía, ¿verdad? Ok, pues bueno, ya pueden. Yo estaba esperando el que llegaran aquí por Uber Eats hasta León. Provechito, Marimar, muchísimas gracias. Hablando que están ahí, pues bueno, ya pueden consultar este número para todo el mundo, lo pueden compartir. Y ahí esperamos. A quienes están desde luego en la maestría, ojalá que puedan escribir lo que están aprendiendo, ¿verdad? Para el siguiente número y ya